Un saludo a todos. En este video resolveremos un ejercicio de ecuaciones diferenciales con el método de Taylor, específicamente el método de Taylor de orden 5. El enunciado va de la siguiente manera. Dice, aproximar la solución de la derivada de y respecto al tiempo es igual a t, que es el tiempo, al cubo menos un medio por t por i. Sabemos que t está entre 0 y 10 y que i en el tiempo igual a 0 es igual a 19. Debemos utilizar el método de Taylor de orden 5 con un paso de 0.1 o 0,1. Más adelante nos preguntará sobre el error que genera nuestra aproximación, por lo tanto para eso será necesario tener la solución exacta de nuestra ecuación diferencial, que tiene la forma que se ve aquí en pantalla. Bien, el ejercicio pide construir e imprimir una tabla que tenga los siguientes datos: el número de iteración, el tiempo que le corresponde a esa iteración, la i que le corresponde a esa iteración y el error que se comete en esa iteración. O sea, para cada iteración vamos a guardar el tiempo, la i y el error, y también propiamente la iteración. También nos pide calcular el área bajo la curva en el intervalo dado utilizando el método de trapecio. Debemos obtener los valores estimados para i en un tiempo de 2.1 y prima en un tiempo de 2.8 y prima prima, que sería la segunda derivada de i, en un tiempo igual a 3,5 y la tercera derivada de i en un tiempo igual a 4,2. También tenemos que determinar el error máximo cometido en la estimación de i utilizando la solución exacta como referencia. Bien, el método de Taylor de orden 5 de manera escrita se vería de esta forma, ¿verdad? Sabemos que el siguiente valor de i que queremos encontrar es igual al valor inicial más la primera derivada de i por h más la segunda derivada de i sobre 2 factorial por h al cuadrado más la tercera derivada de i sobre 3 factorial por h al cubo. Luego el siguiente término sería la cuarta derivada de i sobre 4 factorial por h a la cuarta, más el siguiente término que sería la quinta derivada de i sobre 5 factorial por h a la quinta. Evidentemente, si o sea, podemos utilizar mayores órdenes de Taylor, simplemente hay que agregar los términos siguiendo esta sucesión y de esa forma lograríamos mayor precisión en nuestro algoritmo. Sin embargo, como el ejercicio nos pide orden 5, bueno, nos quedamos en orden 5. Bueno, ya iniciando la parte de resolución del ejercicio, importamos las librerías que utilizaremos, que es la librería Math, la librería NumPy, Pandas y SciPy. También definimos ya de paso la solución exacta de nuestro sistema de ecuación o nuestra ecuación diferencial, que ya es dado como dato. Bien, ya más o menos para antes de entrar a la parte de programación del método como tal, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Definimos la función f, que sería la primera derivada de nuestra ecuación o nuestra solución buscada. O sea, sería la primera derivada de i. O sea, esto sería i' igual a esto, que es lo que ya nos definió anteriormente el enunciado. Que es lo que tenemos aquí, que la primera derivada es igual a f. Como el enunciado, o sea, perdón, como el método de Taylor me pide encontrar sencillamente, o sea, derivadas de mayores órdenes, iniciando con el primer orden, luego con el segundo, luego con el tercero, luego con el cuarto y luego con el quinto para orden 5. Evidentemente, si utilizamos un mayor orden, necesitaremos mayores derivadas. Definimos esta forma genérica de ir generando esas derivadas. Sabemos que si yo quiero encontrar una derivada, tengo que tener la derivada anterior. Por ejemplo, si yo quiero encontrar la quinta derivada, entonces f mayúscula sería mi cuarta derivada. Entonces, para encontrar la quinta derivada, yo derivo la cuarta derivada, que es igual a la cuarta derivada respecto al tiempo, más la cuarta derivada respecto a i por i'. Y bueno, si bien f puede ir tomando valores de segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta derivada para encontrar la siguiente derivada,
esta y' siempre será la primera derivada. Entonces, esta fórmula para ir encontrando genéricamente las derivadas de órdenes superiores se aplicará siempre. Bueno, ya pasando a la parte de programación, tenemos que definimos las variables t y también i como variables simbólicas. Definimos de manera simbólica la función f, que es la primera derivada, y luego definimos una lista donde en esa lista se irán almacenando las derivadas. De hecho que esta lista se llama derivadas. Entonces dentro de esta lista se irá almacenando la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta derivada. Luego iniciamos un ciclo for que tendrá 4 iteraciones. ¿Por qué 4 iteraciones? Bueno, este ciclo for se encargará de encontrar las derivadas que me faltan. Como yo he utilizado hasta la quinta derivada y la primera derivada ya está definida, entonces me queda por definir 4 derivadas. Entonces en este ciclo for se encontrarán esas derivadas. Por eso, nada más, como nos falta 4, entonces este ciclo for hará 4 recorridos. Como les mencioné anteriormente, para encontrar una derivada siempre tenemos que tener la derivada anterior. Por ejemplo, si queremos encontrar la quinta derivada, tenemos que tener la cuarta derivada. Y ahí derivamos esa cuarta derivada para tener la quinta derivada. Bien, entonces, decimos que necesitamos la anterior derivada para encontrar la nueva derivada. Y siempre la anterior derivada va a ser la última derivada encontrada. Entonces, defino la nueva derivada y derivo la anterior derivada que teníamos, ¿ok? Aplicando esta fórmula que es la que definimos aquí a través de la librería SciPy. Y luego agrego esa derivada que se acaba de encontrar en esta línea. Entonces agrego a la lista de derivadas esa nueva derivada. Luego en este bloque, en este ciclo for, imprimo de forma simbólica o la expresión literal de nuestras derivadas. Entonces voy, en este ciclo for voy imprimiendo cada una de las derivadas que encontré. Entonces vemos que ya esta sería la cuarta derivada, esto sería la quinta derivada y así. Ya ahora pasamos a la implementación del método de Taylor de orden 5. Para eso utilizamos la rutina 21, específicamente la manual. Bien, si bien ya tenemos ya definidas de forma literal o de forma simbólica nuestras derivadas, tenemos que convertir esas derivadas en función. Entonces eso lo hacemos a través de este código. Entonces esa lista que era almacenaba las derivadas, que realmente guardaba valores, o sea, guardaba las derivadas propiamente, pero si bien la forma en la que el Python interpretaba esas derivadas como una expresión, no como una función como tal. Y bueno, gracias a esta línea de código, esas expresiones convertimos a funciones. Y luego ya pasamos a proceder a preparar los valores iniciales para aplicar el método de Taylor. Definimos el paso, le definimos el valor de t inicial, el valor de i inicial y la cantidad de iteraciones que tendrá que hacer para encontrar todos los valores pedidos. Luego definimos una variable t-bajo y una variable i-bajo donde almacenar los valores iniciales de t y de i. También, como el ejercicio nos pedía ir encontrando el error iteración tras iteración, también defino una variable i real, que sería como el cálculo del valor de i exacto. Entonces también ya luego de haber calculado la i real o la i exacta, vamos a decirle, calculo el error, que sería el valor de i estimado menos el valor de i exacto. Y eso yo lo guardo en forma de lista en otra lista registros. Este registro es una lista que almacena listas. Esa lista que almacena sería como la lista que nos pedía crear, como en forma de tabla. De hecho, si nos vamos al enunciado, veíamos que nos pedía crear una tabla que almacene estos datos. Entonces, si nos vamos de vuelta a la parte del código, vemos que primero almacena 0 porque esta es como un valor ya dado, sería la iteración número 0.
guardo el valor de t, el valor de i que me pedía guardar y el error que tiene este valor de i, que inicialmente debería de ser 0. Luego, ya teniendo los valores iniciales, calculo los siguientes valores que también me piden. Entonces, inicio un ciclo for donde hará n recorridos, ya que empieza, si bien pone como límite superior a rank, pone n más 1, sin embargo inicia en i igual a 1, no en i igual a 0. Entonces, como sabemos, al utilizar esta función rank, realmente nuestro iterador siempre se queda un valor antes del último límite que establecimos. Entonces, si el límite es n más 1, entonces se quedará en n más 1 menos 1, o sea, se quedará en n. Y empezará desde 1. Bien, si recordamos la fórmula de Taylor, yo necesitaba, para encontrar el siguiente valor de i, yo necesito tener el valor inicial o el valor anterior o el valor en el que estoy situado ahora mismo, y a eso tengo que sumarle la primera derivada evaluada por h. Y luego tengo que aplicar, ir sumando los términos de Taylor, eh, donde se utiliza la segunda derivada, la tercera derivada, la cuarta derivada y la quinta derivada. Entonces, como yo ya sé que en mi fórmula Taylor necesitaré cada una de las derivadas hasta la derivada número 5, entonces defino en esta parte cada una de esas derivadas, donde digo que, como yo lo había comentado anteriormente, esta lista de funciones lo que hace es guardar en forma de lista todas las derivadas ya en formato de función. Entonces yo lo que le digo es que él utilice la primera función, que sería la primera derivada, y lo evalúe con el valor de t y con el valor de i, que inicialmente empiezan los valores ya dados o los valores iniciales. Entonces en esta línea de código yo calculo o sea, las derivadas hasta el orden 5. Y ahí ya puedo calcular el siguiente valor de i, que sería aplicando esta fórmula que está aquí, que sería el valor inicial de i más la primera derivada por h más la segunda derivada, que es lo que calculamos aquí, por h elevado al cuadrado sobre 2 factorial. Luego le sumo también la tercera derivada que fue calculado aquí, elevado al cubo sobre 3 factorial. Luego le sumo la cuarta derivada por h elevado a la cuarta dividido 4 factorial. Y luego también le sumo la quinta derivada por h elevado a la quinta dividido 5 factorial. Entonces ya al haber aplicado toda esta fórmula ya tengo el siguiente valor de i estimado. Y luego ya empiezo a preparar empiezo a preparar mi algoritmo para la siguiente iteración del ciclo for. Digo que la t siguiente va a ser igual a la t que tengo más h. Calculo la i real, que me servirá para calcular el error y registrar mi tabla. En eso la otra vez la función i exacta y luego calculo el error. ¿Okay? Entonces, a mi tabla registros le agrego los datos que me había pedido anteriormente, que el ejercicio que almacena. Luego digo que la t-bajo, que sería la t inicial para el siguiente ciclo for, es igual a la siguiente t, y la i-bajo es igual a la siguiente t. ¿Ok? Entonces, si bien ahora, o sea, en el fin de la primera iteración, y siguiente sería el siguiente valor de la i, el siguiente valor de la i, en la siguiente iteración sería como el valor inicial realmente para poder encontrar el siguiente valor otra vez. Entonces, básicamente lo que hago acá es preparar mis valores de t y de i para la siguiente iteración. Entonces, al final de todo este código, yo sé que en la tabla registros o en la lista registros se han almacenado todos los datos. Entonces, creo a través de la librería Pandas un data frame, donde los datos que almacenará esta tabla es la tabla registros, que es la que se creó recientemente, y los nombres de las columnas será i, t, y y error. Entonces imprimo esa tabla. Este paso realmente está de más.
Simplemente puedo imprimir de esta manera y veo que me imprime mi tabla, ¿verdad? Acá puedo agregar más valores, por ejemplo 10 filas. Entonces a través de este código imprimo las primeras 10 filas de mi tabla. Entonces acá vemos que en la primera iteración vemos que, o bueno, realmente es la iteración número 0, vemos que el valor inicial es 0 y el valor y que le corresponde es 19, que es lo que ya daba de dato. Y como les mencioné, el error es 0 porque ya es un valor exacto o un valor inicial exacto. Luego ya en la siguiente iteración, bueno, yo sé que el paso es 0,1, entonces lógicamente el siguiente valor será 0,1. Ahí ya calculo el valor de, el siguiente valor de i. Y bueno, ya veo que el error ya no es más 0, es un valor muy pequeño, pero ya no es 0. Luego se calcula el siguiente valor, que sería 0,2, porque el paso es 0,1. Y bueno, ya me da el valor de i. Y ya veo que el error se va creciendo cada vez en cada iteración, porque se va acumulando el error que en cada iteración. Sin embargo, siempre se mantiene bastante bajo realmente. Este error va a ir disminuyendo a medida que consideremos más términos en mi orden de Taylor. O sea que si, por ejemplo, hago un Taylor de orden 6, el error será menor a este error que tenemos aquí. Sin embargo, ya el ejercicio dice que la precisión que da el Taylor, o sea, el método de Taylor de orden 5 es suficiente para la respuesta y bueno, entonces nos quedamos en orden 5. Y también nos puede pedir de órdenes menores sin problema. Entonces ya tenemos ya el primer ítem eh, hecho, que es crear una tabla. Luego pasamos al siguiente ítem, que es calcular el área bajo la curva con el método de trapecio. Eh, bueno, esta parte del código yo lo había resuelto con la variable tabla, así que vamos a decir que la variable tabla es igual a df. Eso es lo que yo había borrado acá anteriormente. De hecho que podemos hacer control Z y no será necesario esto. Bien, entonces calculamos eso, o sea, ejecutamos de nuevo. Y bueno, este paso que está aquí, si bien está un poco de más, pudo haber sido como lo acabo de poner, lo volví a poner como estaba inicialmente porque ya el resto del código lo había hecho considerando esa variable tabla. Bueno, entonces para aplicar el método de trapecio para esta curva. Bien, primero que nada defino los valores de t, que sería la columna, o sea, los valores de la columna t en versión numérica. Y también están los valores de i, que serían los valores de i de la tabla, también en versión numérica. Inicio la variable área en 0, en cada iteración, para que en cada iteración se va a ir sumando el área que se va encontrando. Entonces iniciamos un ciclo for, que sería básicamente lo que sería el método del trapecio. Esa parte no lo voy a explicar a profundidad, ya que ya es algo de capítulos anteriores. Pero básicamente en este ciclo for voy calculando las h's, que sería la diferencia entre un valor de t menos el siguiente. Y luego aplico la fórmula de trapecio. Bueno, acá evidentemente yo modifiqué un poco el algoritmo, ya que si ven en el formulario de rutinas o el rutinario, vamos a decirle, esto está con valores de x y de y. Pero es simplemente cambiar nada más la nomenclatura del código que nos da el aula virtual. Bueno, entonces imprimimos el área y vemos que el área es 634 unidades cuadradas. Bien, luego también el ejercicio nos pedía determinados valores si nos vamos al comienzo del ejercicio, vemos que nos pedía determinados valores de i, de i prima, i prima prima y i prima prima prima. Eh, bueno, entonces nos vamos a esa parte. Y bueno, como nuestro ejercicio, o sea, como nuestra tabla tiene como llave o como, sí, como idea, vamos a decirle, el número de iteración,
tenemos que relacionar de alguna forma el tiempo con el número de iteración que le corresponde. Y como el paso es 0,1, yo sé que si el tiempo es 2,1, el número de iteración que le va a corresponder es de 21. Si el tiempo es 2,8, el número de iteración que le va a corresponder va a ser 28. Y así con los demás valores. Básicamente se multiplica por 10 el tiempo por tener el número de iteraciones. ¿Esto siempre es así? No, no siempre va a ser así. La relación entre la iteración y el tiempo, o la relación entre la iteración y la t, o el tiempo, la relación entre la iteración y la x de forma genérica, no siempre va a ser multiplicar por 10 nada más el valor de x o el valor de t o el valor del tiempo. Depende del paso realmente para saber cómo es la relación como tal. Pero bueno, en este caso es sencillo. Quizás en otro ejercicio se complique más, pero siempre va a haber una relación. Entonces, defino esos IDs. El ID número 21 es igual a 21, el ID número 28 es igual a 28 y así. Y luego almaceno las filas que le corresponden a esos IDs. Entonces, en cada una de estas filas o cada una de estas variables está almacenada tanto el número de iteración, el tiempo, la i y el error. ¿Por qué? Porque él agarra toda la fila completa. Y luego yo recién agarro y digo que, bueno, la i para 21 es igual a la fila 21, pero en la columna i. O sea, de toda la fila que yo agarré aquí, solamente me quedo con la i. Eh, Luego, para calcular la segunda derivada, o sea, sí, la segunda derivada en 2,8 segundos o 2,8 de tiempo, veo que es D1, sería como que la segunda derivada realmente sería la primera derivada de I', perdón, sí, esta realmente sería la primera derivada. Y digo que como es la primera derivada, agarro la lista func, que como recordaremos guarda todas las derivadas, y agarro el primer valor que es la primera derivada. Entonces esa primera derivada yo lo evalúo en el tiempo t y el, la i también y, que está guardada acá, que le corresponde a esa fila. Repito. Como me interesa la primera derivada en el segundo 2,8, agarro de mi lista de derivadas, elijo la primera a través de este índice y luego lo evalúo en el tiempo que le corresponde a esa fila y luego en la i que le corresponde a esa fila. ¿Ok? Luego, lo mismo con la segunda derivada en el segundo o en el tiempo t de 3,5. Como a mí me interesa la segunda derivada, yo agarro el segundo elemento de mi lista de derivadas y lo evalúo en el tiempo que le corresponde a esa fila y también con la i que le corresponde a esa fila. Y lo mismo con la tercera derivada de 4,2. Como es la tercera derivada, agarro el tercer elemento de mi lista de derivadas y lo evalúo en el tiempo que está en esa fila y en la i que está en esa fila. Luego, como me pide encontrar el error máximo, lo que agarro es, le aplico punto max a la columna de error. Entonces lo que me hace este comando es individualizar el máximo valor de esta columna. ¿Ok? Y finalmente lo imprimo. Imprimo todo esto. Ya que se almacenaron todas estas variables, imprimo estas variables y ya puedo dar como resuelto el problema. Si se fijan, el error siempre va siendo bastante chico realmente, por lo tanto él se puede considerar cero al final o hasta el sexto decimal es igual a cero. Entonces por eso vemos acá que el error es cero. Y eso básicamente. Gracias por escucharme.